Bueno, pues buenas tardes, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Nos corresponde el turno ahora de platicar sobre neumonía adquirida en la comunidad. Esencialmente vamos a estar discutiendo el tema de neumonía bacteriana, porque pues, la neumonía en sí como tal es, como todos conocen, un proceso inflamatorio que afecta directamente al parénquima pulmonar, que puede ser provocado por bacterias, virus, hongos, riquecias, micobacterias, lo que quieran. Pero la cuestión es de que en este caso nos vamos a enfocar principalmente en neumonía adquirida en la comunidad. Eh, el día de mañana discutiremos el tema de tuberculosis y el día jueves vamos a platicar sobre COVID. El doctor José Pablo Velázquez tiene una clase muy completa y muy actualizada sobre el tema de COVID, que es obviamente muy importante en la actualidad. Y pues ese es el orden de las actividades de esta semana. En cuanto a neumonía bacteriana o adquirida en la comunidad, lo que tenemos que saber o recordar es que podemos dividirla en varias maneras, varias formas. Una es esta, adquirida en la comunidad. Eh, es obviamente la que el paciente desarrolla en el contexto de su cotidianidad, o sea, de donde vive, en su vivienda, en su colonia, en su aldea, en su municipio. Luego están las otras que tienen que ver ya con ambientes hospitalarios. Una es la neumonía nosocomial o neumonía asociada a hospitales, la cual requiere que el paciente tenga al menos 48 horas o más de haber ingresado al hospital, ya sea en servicio de encamamiento normal o intensivos, y desarrolle la neumonía. Ya consideramos que es una neumonía nosocomial o hospitalaria. Si el paciente está ingresado, pero tiene menos de 48 horas de haber ingresado y desarrolla neumonía, entonces consideramos aún que se trate de un caso de neumonía adquirida en la comunidad y que ya la venía desarrollando, incubando. Y luego están las otras dos, como ustedes ven acá, la neumonía asociada al ventilador, o sea, al uso de ventilador, que obviamente tiene que ver no solo con el proceso de intubación endotraqueal, sino de precisamente el uso de un dispositivo para ventilar a los pacientes, y la otra que también tiene mucha relación, que es la que está asociada a los cuidados de servicios de salud. Pacientes que acuden a servicios de salud, no necesariamente hospitales, pero que tienen contacto estrecho con personas o con ambientes que tienen pues una flora distinta. O sea, es importante recordar esta división, porque de acuerdo a esto podemos ir ya clasificando también la posibilidad de los diferentes gérmenes que tenemos que tratar o que darle cobertura cuando decidimos iniciar un antibiótico. No cualquiera desarrolla neumonía. O sea, para que alguien tenga neumonía debe de tener ciertas condiciones. Generalmente, vamos a ver al final de la plática, vamos a ver cómo es que es más frecuente en los extremos de la edad. En pacientes menores de 5 años o en pacientes arriba de 65 es mucho más frecuente. De hecho, en otras latitudes donde llevan mejores estadísticas, por ejemplo en España, Estados Unidos, en Europa, es muy claro el incremento importante del número de casos de neumonía como causa de muerte en pacientes desde los 60 o 65 años en adelante, constituyéndose casi que la principal causa de muerte, sobre todo infecciosa, en ese contexto. Pero, pues, ¿por qué? Pues porque estos pacientes, ya sea muy pequeñitos o muy grandes, ya tienen alteración precisamente de los mecanismos de defensa que los protegen o nos deben proteger normalmente. Estos mecanismos de defensa tienen que ver pues incluso con nuestra flora bacteriana intestinal, la flora bacteriana de orofaringe, la flora bacteriana de la piel, que pueden alterarse y favorecer en ciertos casos, por ejemplo, que el paciente broncoaspire. Generalmente así es como se adquiere una neumonía. Un paciente pues tiene alguna alteración de alguno de estos factores, broncoaspira en cantidad muy pequeña, pero suficiente para que la bacteria llegue a contaminar ambientes que normalmente son estériles y se pueda desarrollar. Otras formas tienen que ver pues con supresión de esas barreras, porque precisamente cuando alguien tiene una intubación orotraqueal, ahí se superan o el paciente tiene afección de algunos mecanismos mecánicos de defensa que normalmente lo protegen o reducen la posibilidad de que desarrolle neumonía. Otras enfermedades, digamos algunas que tengan que ver con
alteración de la inmunidad, o sea, de la capacidad que tiene el paciente de defenderse, tienen también pues como factor predisponente a estas situaciones cuando hay alteración de la función de los macrófagos o el paciente no produce adecuadamente alguna célula. Por ejemplo, los pacientes con CD4 bajo que practicábamos el otro día con el doctor, la semana pasada con el doctor Gebhardt, estos pacientes tienen alteración importante de su inmunidad celular que los predispone precisamente a tener complicaciones de tipo neumónico. Un mal manejo de secreciones, cuando hay alteración de la conciencia, alteraciones de los mecanismos de deglución y de los mecanismos de la tos también pueden ser factores importantes que favorezcan el desarrollo de neumonía. Y al final de cuentas, si la bacteria llega a donde debe llegar, que es al alveolo, al parénquima pulmonar, entonces se va a desarrollar, va a favorecer el desarrollo de un proceso inflamatorio local que también a su vez altera la mecánica de funcionamiento de esa región, incrementa la permeabilidad capilar, atrae factores de inflamación, factores de coagulación, otras células inflamatorias, empieza a haber una especie de lucha ahí entre los mecanismos de defensa ya celular y inmunitario contra la bacteria que está invadiendo, y eso genera más inflamación, y entonces el paciente desarrolla pues ese proceso neumónico que estamos platicando. Existe una serie de etapas desde el punto de vista histopatológico, desde el estadio inicial, básicamente una congestión en la cual pues lo único que hay es la presencia de la bacteria y empieza a generar pues cierto grado de edema a nivel del parénquima pulmonar. La atracción de eritrocitos al sitio por incremento de la permeabilidad capilar al sitio donde se está desarrollando la neumonía favorece la segunda etapa histopatológica, que es esta de la hepatización roja. Pues el color lo da precisamente la presencia abundante de eritrocitos ahí, pero también hay otras células, o sea, empiezan a aparecer ya neutrófilos y otras células inflamatorias que no estaban al principio, porque lo que normalmente trabaja en los procesos de defensa del paciente son los macrófagos alveolares, no son los neutrófilos como tal circulantes, sino son los macrófagos alveolares los que viven ahí. Después de esta etapa de hepatización roja, entonces ya empieza a haber más inflamación, ya hay producción de fibrina, destrucción celular, hay acumulación de más material inflamatorio, y la mayor cantidad de neutrófilos y otras células inflamatorias que llegan al sitio donde se está desarrollando la infección, pues favorece la siguiente etapa, que es la hepatización amarilla. Y la última, que es cuando ya se termina de resolver el proceso, pues si el paciente lo logra hacer y se vuelve a normalizar todo ese proceso inflamatorio, pues ya es una etapa en la cual empieza a resolverse precisamente esa situación, esa infección. Vamos a mencionar ahorita, en este momento, algunos datos que de hecho están en el libro, pues no me los estoy inventando, están en el libro, pero dejé a propósito para el final algunos datos propios, algunos datos nuestros del país, porque quiero llamar su atención a algunos aspectos importantes ahí. Los datos con los que contamos en general, como les había dicho, es que es una situación que se da, pues en el caso nuestro, que vemos adultos, principalmente arriba de los 65 años de edad, se asocia a un porcentaje global de mortalidad de alrededor de un 5%, o sea, de 100 pacientes a los que les da neumonía bacteriana, 5 se mueren, pero eso obviamente es muy variable de acuerdo al contexto clínico del paciente. O sea, si es un paciente de más edad, si es un paciente que está vacunado o no está vacunado contra influenza o neumococo, o contra otras bacterias, si es un paciente que tiene enfermedades concomitantes, si están bien controladas o no, si tiene deficiencia de vitamina D o no, si tiene los tratamientos, incluso los medicamentos que tome, por ejemplo, si está tomando esteroides porque padece de artritis reumatoide o lupus, pues también, o sea, todos esos factores van sumando como pues elementos de riesgo para mayor probabilidad de muerte. O sea, se puede morir hasta un 40 o 50% de los casos de neumonía. Pero en general, o sea, como dato global, 5%. En Estados Unidos representa alrededor de un promedio de 5 millones de muertes al año. Resulta estar dentro de las primeras 10 causas de muerte en Estados Unidos. Y la gran mayoría, esto aplica también para pues contextos nacionales, la gran mayoría de estos pacientes se manejan de forma ambulatoria, o sea, no se manejan intrahospitalariamente. Después vamos a ver algunos datos que nos pueden ayudar a decidir si el paciente se tiene que quedar en el hospital o no. De acuerdo al contexto clínico del paciente,
así podemos ir pensando en diferentes posibilidades etiológicas. O sea, no es que esto sea a 100% así, pero por ejemplo, si un paciente tiene una condición crónica pulmonar, cardiopulmonar, y uno ve que tiene un proceso de una neumonía, la principal causa de neumonía en cualquier edad, en cualquier contexto, en cualquier situación, es Streptococcus pneumoniae. Entonces, es lo que tenemos que pensar siempre como primera posibilidad. ¿Qué complicaciones pueden haber? Como en cualquier otra, puede haber bacteremia, meningitis, endocarditis, pericarditis, empiema. Si el paciente tiene también una enfermedad crónica, una condición crónica cardiopulmonar, pero el paciente tiene un episodio de neumonía después de un episodio relativamente reciente de infección respiratoria superior, entonces podríamos pensar que tenga neumonía, porque es un factor de riesgo por Streptococcus pneumoniae. Pero también debemos considerar estas otras opciones, sobre todo Haemophilus influenza, que es un cocobacilo gram negativo. ¿Qué complicaciones pueden haber por esto? Endocarditis y empiema. Si el paciente tiene empiema, pues pensamos ya más en eso. Vean cómo en el caso de Streptococcus pneumoniae no es característico que tenga empiema, pero en todos los demás, o sea, en gram negativos y sobre todo en Staphylococcus aureus también puede haber empiema y cavitación. Si los pacientes viven en residencias, o sea, si viven en un hogar de ancianos o están en lugares cerrados, o si es un paciente que tiene una neumonía asociada al hospital, si está asociado a una epidemia, un brote epidémico por influenza, si tiene fibrosis quística, bronquiectasis, todas esas condiciones incrementan la posibilidad de que ese paciente que estamos viendo que tiene neumonía en ese momento tenga como causa Staphylococcus aureus. En pacientes que tienen historia de abuso de alcohol o que son diabéticos, y sobre todo también si desarrollan la neumonía en el contexto hospitalario, Klebsiella pneumoniae es otra situación que hay que pensar. También, miren, puede cursar con cavitación. Pseudomonas aeruginosa, E. coli son microorganismos que característicamente se asocian a infecciones neumónicas, pero asociadas a hospital. Es muy raro verlas en el contexto de la comunidad. No imposible, pero es muy raro. Pero hay que pensarlo en ese contexto. Generalmente en intensivos son mucho más frecuentes. Cuando los pacientes tienen broncoaspiración por alguna razón, digamos que son pacientes alcohólicos crónicos, que se quedan tirados en la calle, que tienen mala higiene dental y que llegan con neumonía, pues hay que considerar también que el paciente pueda tener una infección por anaerobios o una flora mixta. Y de acuerdo a eso establecer el tratamiento antibiótico que vamos a mencionar más adelante. En pacientes adultos jóvenes, sobre todo si se da como, digamos, en brotes epidémicos en el verano o en el invierno, revísenle sus tímpanos, porque si el paciente tiene meningitis bullosa, es decir, si tiene presencia de bulas ahí en los tímpanos, es mucho más probable que la neumonía que en ese momento tenga sea por Mycoplasma pneumoniae. De hecho, es una causa frecuente de neumonía atípica en ese contexto en pacientes jóvenes. Pacientes que tienen situaciones por infecciones por legionela, por ejemplo. Estos pacientes tienen historia de exposición a sitios contaminados o en construcción, fuentes contaminadas de agua o aires acondicionados. O sea, en lugares donde hay aire acondicionado, si el aire acondicionado no se le da el servicio suficiente o necesario, pueden haber brotes de neumonía por legionela. También puede inducir cavitación, empiema, endocarditis. Entonces es importante analizar ese contexto. La Clamidófila pneumoniae también es otra causa de neumonía atípica. Se parece muchísimo clínicamente a las infecciones neumónicas por Mycoplasma pneumoniae. Y pues los pacientes pueden tener también algunas situaciones como procesos de reinfección, sobre todo si son adultos mayores y sobre todo si tienen ya historial de padecer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica también. Moraxella catarrhalis, si hay enfermedad previa pulmonar, o en pacientes ancianos, hay que pensarlo también, y sobre todo si están usando corticosteroides o terapia inmunosupresora como parte de su tratamiento de base para la condición que tengan de base. Neumocistis jirovecii aquí es bien característico. O sea, neumocistis jirovecii hay que pensarlo en pacientes que tienen infección por VIH-Sida. O sea, eso es una condición definitoria de SIDA, de hecho. Sin embargo, no solo en esos pacientes se puede presentar, también puede darse en pacientes que tengan terapias inmunosupresoras o citotóxicas, ¿no? Que están en quimioterapia por cáncer o algo. Y lo último, pues, lo del SARS-CoV-2. De esto ya el doctor Velázquez nos va a hacer el favor de ampliar la información el día jueves.
de COVID. Aquí solo les traje pues algunas imágenes de los gérmenes bacterianos más frecuentes que podemos encontrar como causa de neumonía. Esta es una foto, una microscópica del Streptococcus pneumoniae, que como todos recordarán es una bacteria gram positiva. Tiene forma ovalada, normalmente tiene a formar grupos, digamos, en cadena, ¿no? Los diplococos, por ejemplo acá, pero aquí hay grumos, ¿no? Aquí hay algunas acumulaciones mayores, y es la causa más frecuente de neumonía bacteriana en el mundo. Por eso es que es importante promover la inmunización, porque de hecho hay vacuna contra neumococo, sobre todo en pacientes de riesgo, digamos, en pacientes muy pequeños o en ancianos, en pacientes que tengan, aunque no tengan más de 60, que tengan alguna enfermedad concomitante, como diabetes, o que sean alcohólicos crónicos, que tengan cirrosis, o sea, cualquier situación que debilite sus defensas debería de ser indicativo de que se vacunen contra el neumococo. Haemophilus influenza también es otra bacteria que puede prevenirse, hay vacuna contra ella, o sea, se puede inmunizar a los pacientes, incluso adultos. Es una Coccobacillus gram negativo, como hemos dicho hace un rato, y pues puede ser causa de neumonía. Aquí se mira bastante bien la forma de Coccobacilo que tiene. Klebsiella pneumoniae, estos son microorganismos que pertenecen pues al grupo de los gram negativos, son no móviles, se pueden encontrar como células individuales, generalmente no agrupadas, tienen una cápsula, y fíjense que esto de la cápsula es importante porque también en el contexto de pacientes que están esplenectomizados o que tienen alguna otra condición inmunológica que les dificulta la respuesta contra gérmenes encapsulados, precisamente incrementa la posibilidad o el riesgo de tener neumonía por esta bacteria. Moraxella catarrhalis, habíamos dicho que en pacientes pues, de mayor edad, ancianitos que están con esteroides, es una causa pues, que también hay que considerar de procesos neumónicos bacterianos. Esto es más o menos lo mismo que ya platicamos. La historia de viaje, o sea, es importante siempre en pacientes con procesos neumónicos preguntarles, pues no se han ido aquí a Ohio o a San Lorenzo en Estados Unidos. En el caso de ellos es importante pues, porque obviamente esto les incrementa la posibilidad de que tengan histoplasma como causa de neumonía. Pero aquí, por ejemplo en Guate, o sea, preguntarles si han ido a lugares, a cuevas recientemente, o si han visitado áreas muy húmedas, boscosas, si fueron a Tikal o si fueron a, no sé, a algún ambiente muy mohoso, no sé, algunas ruinas arqueológicas, algo ahí que pudiera representar pues una mayor posibilidad de encontrar pacientes con histoplasma, por ejemplo. La presencia de brotes epidémicos en el grupo donde pues se desenvuelven con influenza, pues también nos puede orientar a que el paciente tenga no solo influenza, sino también neumonía por neumococo, Staph aureus. Es importante preguntar esto, la exposición a pájaros, ¿no? Neumonías por Chlamydia psittaci, o a conejos, ¿no? Francisella naturalensis, que pues son elementos importantes en el historial para ir orientando nuestro proceso de tratamiento. Esto ya lo mencionamos. Como les comentaba, miren, aquí está. En cualquier contexto, pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados que no están en intensivo o que están en intensivo, la causa principal de neumonía bacteriana es Streptococcus pneumoniae. O sea, esa es pregunta de cajón. Si les preguntan cuál es la causa principal bacteriana de neumonía, es Streptococcus pneumoniae o neumococo. Pero en otros contextos pues ya se va incrementando la posibilidad de tener otros microorganismos. Por ejemplo, aquí en pacientes ambulatorios, sobre todo jóvenes, micoplasma sería una causa importante de neumonía. Si están hospitalizados y están fuera de intensivo, sigue siendo neumococo, pero también micoplasma, clamidia o clamidófilo, Haemophilus influenza, legionela. Y si están en intensivo, ahí sí ya Bacillus gram negativos, Staph aureus, legionela se hacen mucho más frecuentes. Pues los aspectos clínicos son relativamente sencillos, pues, o sea, no hay una gran ciencia oculta detrás de los casos en los que debamos sospechar que tengan neumonía. O sea, los pacientes van a tener fiebre, van a tener taquicardia, van a tener escalofríos, sudoración profusa, se quejan de tos productiva, de esputo, puede haber también incluso hemoptisis. Si hay hemoptisis es porque hay inflamación de la membrana alveolo capilar, está muy
inflamada y permite que haya extravasación de eritrocitos, pero puede sugerir también la presencia de áreas de infarto pulmonar en algunos pacientes, como digamos complicación. No es común tener infarto por neumonía, pero puede pasar. Generalmente lo que vamos a encontrar en el examen clínico, en el examen físico, son signos de consolidación, con matidez en el área, pectoral diáfana, incremento de la transmisión de los sonidos, aumento del frémito. Y si vemos en una placa, lo característico de una neumonía típica es encontrar un área, un patrón de un área alveolar, un área consolidada con broncograma aéreo. Sin embargo, hay muchas causas de infecciones bacterianas también que no tienen esos datos característicos, esos hallazgos. Incluso yo diría que una radiografía de tórax normal, o que aparentemente está normal, no descarta del todo que un paciente tenga neumonía. Puede ser que esté solo en los estadios iniciales del proceso neumónico, que tengamos que esperar más tiempo para ya encontrar los datos característicos, pero pueden haber patrones muy variados, reticulointersticiales, intersticiales, reticulares, puede haber consolidados, puede haber bronconeumonía. Se le llama digamos, a los pacientes que tienen áreas consolidadas en diferentes regiones del parénquima pulmonar, sea en uno o en ambos pulmones. Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a ir encontrando los datos clínicos. Estos síntomas digestivos o síntomas generales y extrapulmonares son mucho más frecuentes en pacientes ancianos. O sea, estos pacientes no van a llegar con la historia característica. Mire, doctor, tengo una semana de fiebre y tos y tuve catarro hace 15 días y ahora, mire, estoy sacando flemas y son amarillas. Ahí, mire, tengo neumonía, doctor. No van a llegar así, van a llegar porque el abuelito ya no quiso comer y lo llevaron los hijos preocupados, pero lo fueron a encontrar ahí postrado en cama, sin querer levantarse, no responde bien, no ha tenido fiebre, pero lo miran muy decaído, está deshidratado, ha tenido un poco de diarrea y le duelen los huesos. O sea, ese paciente va a tener un cuadro clínico distinto. Tengan mucha precaución, los ojos muy abiertos con ese tipo de contexto clínico, porque ustedes pueden irse por la finta de, bueno, mire, de plano va a tener, no sé, está deprimido, que de hecho puede ser que lo tenga también. La depresión es un factor de riesgo para neumonía, pero no quedarse solo tranquilos con que como no tiene tos, con expectoración amarillenta y fiebre y no le auscultan estertor, entonces no tiene neumonía. Tienen que estar muy atentos. Si el paciente ya ve comprometido su situación respiratoria o ventilatoria, entonces va a tener taquipnea. Si la falla ventilatoria es ya más avanzada, va a tener uso de músculos accesorios. En ocasiones pueden haber complicaciones cardíacas, los pacientes pueden entrar en falla cardíaca, pueden tener incluso un infarto, una angina, por los requerimientos incrementados que tienen de oxigenación a nivel miocárdica por la misma infección. Y bueno, los cuadros graves y severos que van a cursar ya con falla multiorgánica, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o choque séptico. ¿Cómo establezco el diagnóstico? Como en cualquier condición, siempre se los he dicho, les vuelvo a decir y lo voy a seguir diciendo hasta que Diosito me quiera tener aquí dando clases. El diagnóstico de cualquier cosa es clínico. O sea, el diagnóstico no se hace con una tomografía pulmonar. Claro que si hacen una tomografía pulmonar, pues van a encontrar hallazgos característicos de una neumonía. ¿Okay? ¿Y cuál es el rol, en este caso, ya que hablamos de tomografía pulmonar, en el contexto de neumonía? El papel de la tomografía es importante cuando yo tengo casos en los que no estoy seguro, o sea, no tengo el cuadro clínico característico, la historia, me cuesta encontrar hallazgos a nivel clínico y tengo mucha duda de si tiene o no tiene neumonía, o si es una embolia pulmonar, o si es una masa. O sea, la TAC tiene su papel, tiene su valor importante, pero el diagnóstico de las neumonías bacterianas es clínico. Si es una neumonía actividad en la comunidad, pues es más probable que tenga la historia que ya dijimos. Si es una neumonía que se desarrolla en el contexto hospitalario, ahí el paciente no va a decir, mire, empecé con fiebre y todo. El paciente está intubado, está en intensivo, está tal vez sedado y ahí pues para que lo puedan ventilar bien. Pero ¿qué va a tener? Va a tener fiebre, va a tener leucocitosis, va a tener incremento de las secreciones por el tubo orotraqueal, cambia sus características, o se empieza a complicarse, pues. Entonces, o patrones nuevos en la placa. Entonces ahí ustedes están muy atentos ante el hecho de una neumonía ya nosocomial.
Ahí menciona la radiología por esto que estamos platicando. Es importante procurar llegar a tener un diagnóstico etiológico, y por eso les puse las fotitas ahí de estos gérmenes, de estos microorganismos, pues porque es bueno que por lo menos tengan una idea, un concepto de que deben hacer un frote de Gram. Hay que hacer un Gram de aspirado traqueal, un cultivo del aspirado, tratar de esta forma de obtener material adecuado para que se pueda aislar el germen que está produciendo el problema. Si el paciente no está intubado y pues da una muestra de esputo, hay que pedir o hay que buscar que sea una muestra adecuada, en este caso que tenga bastantes neutrófilos, como dice aquí, más de 25 por campo, menos de 10 células epiteliales, y que haya predominio en la tinción de Gram de al menos un microorganismo, o sea que sea dominante. Cuando hay muy pocos neutrófilos, muchas células epiteliales, hay una flora mixta y todo, es difícil, digamos, determinar cuál es el germen que está produciendo el problema. Y nos seguimos basando en los aspectos clínicos que ya mencionamos, el contexto del paciente, para definir el tipo de tratamiento. Pero ¿por qué es importante encontrar el diagnóstico etiológico? Porque mientras mejor sea la dirección que tome el antibiótico, mientras más dirigida sea la antibiótico terapia, menos efectos secundarios van a tener y un mejor efecto terapéutico. Como les mencionaba, si el paciente está intensivo y está intubado, hay que aspirar el tubo y mandar esas secreciones a cultivar. Y los hemocultivos, o sea, realmente no son muy útiles. Sí incrementa su positividad, o sea, la sensibilidad que puedan lograr en pacientes que están en áreas críticas, que tienen fiebre sobre todo, y si se toma en el momento justo cuando la fiebre va a empezar a subir, o sea, cuando la temperatura empieza a ascender. De todos modos, los hacemos en pacientes que no logramos obtener material suficiente o aislar el microorganismo en otra secreción. Entonces tomamos hemocultivos para tratar de enfocar nuestro tratamiento antibiótico. Pruebas complementarias que podemos obtener, bueno, antígenos en orina. Esto nos es útil cuando hay sospecha de neumococo, legionela neumófila. También podemos hacer pruebas de PCR para tratar de aislar material genético ahí de diferentes microorganismos, virus por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae. Serología, cuando hay un incremento de la cantidad de anticuerpos IgM específicos para un microorganismo en particular, sobre todo Mycoplasma por ejemplo, es para lo que más me recuerdo que se usa esto. Cuando hay un incremento importante del número o de la cantidad de anticuerpos, entonces uno dice, bueno, sí es este, ¿no? El gran problema es que eso lo voy a ver entre 2 y 4 semanas después de que el paciente está con la etapa aguda, pues, o sea, no puedo esperar que pase ese tiempo para definir qué antibiótico le doy. Me sirve más que todo para confirmar. Y biomarcadores. Vamos a mencionar un poquito más adelante algo sobre esta situación de procalcitonina, pero son ayudas diagnósticas. O sea, en todo caso, complementan la evaluación clínica y no deberían de ser, en principio, no deberían de ser determinantes principales de nuestras conductas terapéuticas. O sea, sí nos ayudan a definir o a decidir una conducta, pero no podemos decir que no le doy antibiótico a un paciente solo porque una de estas esté normal o esté negativa. El tratamiento. Fíjense pues, una decisión importante que tienen que tomar ustedes en el hospital es, dejo a este señor o señora ingresado porque se puede complicar en su casa, o le puedo dar manejo ambulatorio y le digo que venga en 48 horas para ver cómo siguió y hacerle pruebas de laboratorio de control, qué sé yo. Esa es una decisión importantísima en el caso que ustedes están en la emergencia. Y como el Hospital Roosevelt es el mejor hospital de Guatemala, ya dijimos, es el mejor hospital de Guatemala, y nosotros estamos en el mejor hospital de Guatemala, vamos a darle la mejor atención posible al paciente. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, decidir bien. Estas dos escalas, la primera que es la del índice de severidad de neumonía y la del CUR 65, pueden ayudarnos a decidir si al paciente le conviene quedarse o no, pero nunca van a sustituir al criterio clínico. Hay algo que ustedes van a ir desarrollando conforme vayan creciendo en su carrera profesional y que nunca deja uno de aprender, pero se llama juicio crítico. O sea, ese colmillo, ese decir, este paciente, no, mejor lo dejo aquí que se quede 24 horas, ahí, aunque sea en una banquita, lo voy a dejar ahí, pero yo quiero vigilarlo. ¿Por qué? Porque me da mala espina, o sea, algo me dice que puede complicarse.
Eso se desarrolla con el tiempo, pues, o sea, no espero yo que lo tengan ahorita. Si ya lo tienen, que bueno, pues excelente. Pero para los que no tenemos tan desarrollado eso, incluso para los que ya tienen experiencia, pero que quieren tener datos más objetivos para decidir, están estas dos escalas. ¿Qué pasa con el índice de severidad de neumonía? Es muy útil, sí, es muy útil. Eh, Se relaciona bastante bien con el riesgo de mortalidad que tienen los pacientes, porque dentro de la clasificación que tiene hay desde la categoría 1 hasta la 5. En la quinta, los pacientes tienen hasta un 30% de mortalidad. O sea, esos pacientes de plano se tienen que quedar, ¿no? Porque su riesgo de muerte es muy alto. Y los tengo que tratar al menos en la etapa inicial intrahospitalariamente. Ya si veo que van bien, ya los puedo mandar a su casa. Pero ¿qué pasa con esta? Es poco práctica. Hay como unos 20 parámetros que tienen que evaluarse de salud aguda y crónica, y en emergencia es un poco complicado estar haciendo tanta cosa. Entonces buscamos alguna opción menos engorrosa, digamos, o más práctica. Y una de estas opciones es el CUR 65. 65 se refiere a la edad del paciente. Se tiene 65 o más, yo diría 60, porque ya de 60 en adelante ya uno es adulto mayor. Pero aquí es 65. 65 o más. Si hay confusión, si el nitrógeno de urea, que es la urea, está arriba de 7 millones por litro, si tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, si la presión arterial está pues en el límite bajo normal, ¿no? 90-60, estos pacientes, con una que tengan, o sea, no tienen que tener todas o 3 de 5, o sea, con una que tengan se tienen que quedar. O sea, ¿por qué? Porque el riesgo de que se complique y muera es mucho mayor. Pero al final de cuentas, pues puede ser que no esté confundido necesariamente el paciente, pero ustedes lo notan así como extraño, o la familia dice, mira, es que yo siento como que no me responde bien, o sea, y ustedes lo interrogan, lo evalúan y dicen, no, pues sí está orientado, ¿eh? Pero algo dice que no, entonces mejor que se quede, o sea, que se quede 24, 48 horas, lo tratan al inicio ahí, ya ven que va bien y pues ya, lo mandan a su casa. Es preferible eso a enviar a alguien que regrese en el turno en la noche y ahí ya respirando ahí ya, con estertores ahí ya, sus últimas cartuchos ahí quemándolos. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que el paciente pueda presentar algún patógeno resistente al tratamiento de la neumonía comunitaria? Bueno, aquí están, ya los mencionamos, ¿no? Si el paciente es hospitalizado previamente, si ha usado antibióticos previamente, si está inmunodeprimido, si tiene alguna alteración de la secreción del pH, del ácido gástrico, si lo están alimentando por sonda, si está en hemodiálisis, si está en contacto con entornos hospitalarios, si tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene neutropenia, o sea, si tiene cualquiera de estas cuestiones, el riesgo o la posibilidad de que tenga patógenos resistentes al tratamiento habitual va a ser mayor. Y bueno, lo tengo que saber porque entonces, de acuerdo a esto, defino cuál va a ser mi tratamiento. ¿Qué factores de riesgo tengo también para que el paciente pueda deteriorarse temprana o rápidamente por una neumonía de la comunidad? Que el paciente tenga un patrón multilobular, que es lo que mencionábamos sobre la bronconeumonía, que ya esté saturado, que tenga acidosis, lo de la confusión que decíamos, la taquicardia, que esté hipoalbuminémico. ¿Por qué hipoalbuminémico? Porque resulta que la albúmina en este caso pues evalúa de alguna forma cómo está la función de síntesis del hígado, y si tiene hipoalbuminemia de inicio, no solo quiere decir que esté malnutrido, sino que el hígado no responde bien. Si además tiene neutropenia o alguna otra alteración de las células sanguíneas, o tiene alteraciones electrolíticas o metabólicas, pues son factores que me deben alertar ante la posibilidad de que el paciente se pueda deteriorar rápido, y en todo caso mejor lo dejo ingresado. ¿Cómo defino el tratamiento empírico? Porque en este caso empírico no quiere decir, digamos, que sea malo, pues, o que a saber y entonces lo hago empíricamente, no. Lo voy a hacer de acuerdo a mi criterio clínico, basado en el contexto del paciente, de dónde se desenvuelve, de qué características tiene el paciente, dónde adquirió la neumonía, dónde la desarrolló. De acuerdo a eso, entonces yo decido qué conviene. En pacientes que habían estado previamente sanos y que no han recibido antibióticos en los últimos 3 meses, una opción válida es empezar con un macrólido. Puede ser claritromicina, puede ser acitromicina. Generalmente usamos acitro, 500 miligramos una vez al día, o pues alguna otra opción de un macrólido como la claritromicina o doxiciclina.
Si el paciente tiene otros problemas, otras enfermedades de base o ha usado antibióticos en los últimos 3 meses para lo que fuera, entonces yo debo de considerar lo que ya platicamos, o sea que va a haber una variación en la posibilidad del germen que está produciendo la infección. Entonces ya me baso y utilizo una fluoroquinolona generalmente que tenga acción respiratoria principalmente como la moxifloxacina, perdón, moxifloxacina o la levofloxacina, o me voy con un betalactámico, o sea, puedo utilizar también amoxiclavulanato, o sea, hay que combinarlo con clavulanato, o podría usar ya una cefalosporina de tercera generación o cefuroxima también, además de un macrólide, o sea, esto lo tengo que usar combinado, por lo que ya platicamos, hay que extender, hay que ampliar el espectro de acción de los antibióticos. Si los pacientes son hospitalizados pero no están en áreas de intensivo, ¿verdad? Si no están ahí, entonces una opción válida es utilizar la fluoroquinolona que habíamos dicho, como moxifloxacina, o la combinación de un betalactámico con un macrólido para pues empezar el tratamiento. Y debo pues monitorizar que mi paciente evolucione bien, o sea, tiene que mejorar el patrón respiratorio, tiene que mejorar el estado de conciencia, tiene que bajar los blancos, tiene que reducir sus necesidades de oxígeno, debe mejorar su capacidad ventilatoria, o sea, tengo que ver que en 48 horas todos sus parámetros van mejor, aunque no esté al 100, que esté mejor. Si están en intensivo y están hospitalizados, esos pacientes tienen que tener, ahí sí de plano, una cefalosporina de tercera, con un macrólido, generalmente acitromicina, o una fluoroquinolona, como pues ya habíamos platicado. Cuando ustedes piensen que el paciente pueda tener unas pseudomonas por el frote, digamos, le hacen un aspirado ahí del tubo orotraqueal y ven que puede tener pseudomonas porque le reportan gram negativos ahí en el gram del aspirado, entonces ya ustedes deben escoger un betalactámico que tenga acción directa contra pseudomonas, como la piperacilina tazobactam, por ejemplo, o imipenem. También pueden escoger el meropenem, pero le dan también una fluoroquinolona. También es válido combinarla, en todo caso, con un aminoglucósido que tenga acción antipseudomónica, como amicacina, por ejemplo. Pero de acuerdo a esto, pues van escogiendo. Y si la posibilidad de que ustedes tengan, como caso de neumonía en su paciente en intensivo, un estafilococo aureus meticilino resistente, pues también está la posibilidad de usar banco o linezolid para el tratamiento de estos casos. La procalcitonina que les decía, la recomendación actual de la mayoría de asociaciones infectológicas torácicas en relación al uso de la procalcitonina en el contexto de neumonía bacteriana es que no debe de utilizarse como un método para distinguir a los pacientes que ameriten o no ameriten antibiótico. O sea, nunca usen esto, digo, bueno, como la procalcitonina está normal, entonces no le des antibiótico. No, ese concepto no es adecuado. La procalcitonina tiene más que ver con la posibilidad de que el paciente se complique con un cuadro séptico. O sea, más con eso, si está elevada, la posibilidad de que desarrolle un cuadro de sepsis, un cuadro de choque séptico es mucho mayor. Si está normal, tampoco la descarta, pues, pero ya lo hace menos probable. Pero no debe ser el factor principal que a ustedes como clínicos, como médicos tratantes, les diga si le dejan o no le dejan antibiótico, sino más bien lo que ya hablamos, o sea, todo lo que venimos hablando hasta ahorita, todo ese contexto clínico del paciente, la historia, el cuadro, cuando usted lo examina, o sea, eso es lo que les tiene que ayudar a decidir si le dejan o no antibiótico a su paciente, pero no la procalcitonina. Claro que si está muy alta, pues de plano la posibilidad de que tenga ya un proceso infeccioso y bacteriano es mayor. El tratamiento, pues como les comentaba, debe ser empírico, entre comillas, pues porque no es que sea el empirismo como uno normalmente lo entiende, sino que más bien reflejando el hecho de que nuestra selección de antibióticos debe estar basada en el contexto clínico, epidemiológico del paciente. De acuerdo a eso, yo selecciono cuál es el antibiótico o el esquema, la combinación de antibióticos que le conviene más a mi paciente para iniciar. ¿Por qué? Porque no puedo esperarme una semana o 3-4 días que crezca un germen, un cultivo para decidir, mire, le voy a dejar tal cosa. En una de esas ya ni alcanza el paciente a llegar vivo, se muere. Entonces tengo que decidir conscientemente qué antibiótico le conviene a mi paciente de acuerdo a su contexto. El uso de esteroides.
En el contexto simple de neumonía no sirven para nada, o sea, no hay que usarlos, porque de hecho se asocian a complicaciones de metabólicas, electrolíticas, de manejo de la presión y todo, y no se ha demostrado que usar esteroides en el contexto de neumonía simple como tal cambia en algo la evolución. Pero, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, si el paciente tiene como contexto de base una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser que a ese paciente en la etapa inicial de su tratamiento sí le sirva, o sea, sí le pueda ayudar en ese proceso inflamatorio. No digamos si tiene insuficiencia adrenal, pues esos pacientes, y es algo que, pues, desafortunadamente, y es parte de pues, el aprender, así pasa. Muchos pacientes desarrollan insuficiencia adrenal, pero el médico, el clínico, no se percata o no lo sospecha porque no lo tiene en cuenta. ¿En quiénes tengo que pensar esto? En todo paciente que esté con tratamiento crónico con esteroides, aunque sea a baja dosis. Por ejemplo, si son pacientes con lupus, con artritis reumatoide y están tomando esteroides crónicamente o para su condición de base, esos pacientes yo les tengo que dar una cantidad mayor de esteroides, por lo menos en la etapa aguda de tratamiento, para que no desarrollen falla adrenal. Pero si de hecho ya tenía insuficiencia suprarrenal por la causa que fuera, a estos pacientes les debo dar más esteroides, porque si no van a entrar en choque adrenal y se pueden complicar por eso hasta morirse. Si el paciente desarrolla choque séptico, también está indicado usar esteroides, sobre todo en la etapa inicial del manejo del choque séptico. Ahí los doctores Gebhardt y Velázquez no me dejan mentir, son útiles, reducen la mortalidad en ese contexto, pero fuera de eso no. Y si los pacientes tienen como parte de su cuadro clínico una exacerbación aguda de asma, entonces sí les conviene usar esteroides. Fuera de esos contextos que están acá, no usen esteroides para una neumonía normal y corriente. Neumonía por anaerobios. Porque aquí solo quise presentarles estos porque, digamos, es importante conocerlo. ¿Y por qué? Porque es común, o sea, es relativamente frecuente en el contexto de pacientes que consultan al Hospital Roosevelt. Muchas veces lo que hacen pues, nuestros amigos bomberos es que van y pues los llaman ahí porque ahí encontraron tirado a un señor ahí en la calle, alcoholizado, tal vez saber ni cuánto tiempo lleva tirado ahí, lo recogen y se lo llevan al hospital, pues no tienen a dónde llevarlo. Cuando llegan, ustedes lo evalúan y ven que tiene un proceso neumónico, aparte tiene fiebre y pues obviamente estaba mal, tiene mala dentición y tiene también pues expectoración o esputo maloliente. Entonces ustedes dicen, este paciente de plano va a tener neumonía por anaerobios. Y estos pacientes al final, efectivamente, en sus áreas pulmonares desarrollan una especie como de patrón radiológico dependiente de gravedad, en el cual se ve pues inflamación en áreas que tienen independencia de gravedad. O sea, miren aquí cómo está esta área consolidada pues en la parte inferior del lóbulo superior del pulmón derecho. Pueden haber cavitaciones, de hecho, también. Y estos pacientes pueden evolucionar o complicarse con abscesos pulmonares. Estos pacientes es importante que ustedes determinen si tienen, ya sea, sobre todo cuando son, digamos, periféricos los hallazgos a nivel radiológico, que diferencien bien si tienen un absceso pulmonar o si tienen un empiema. ¿Por qué? Porque si tienen empiema, entonces sí deben drenarse quirúrgicamente. Pero si el paciente lo que tenía era un absceso y ustedes le ponen un tubo torácico, una sonda endotorácica, lo que van a provocar es una mayor complicación. Se va a formar una fístula broncopleural y ese paciente va a costar un montón que cicatriz y cierre esa fístula. Generalmente el antibiótico, el esquema antibiótico debe ser una combinación de clindamicina con carbapenémicos para dar una cobertura amplia a gérmenes anaerobios. Y digamos, aunque hay un poco de controversia con la duración del tratamiento en este contexto, por lo general se acepta que el tiempo mínimo de tratamiento debe ser 3 semanas, aunque muchos autores también lo que proponen es que se les dé antibiótico hasta que desaparezca todo, o sea, tienen que limpiar esos patrones pulmonares y entonces ya les suspenden antibiótico. ¿Cuánto tiempo? No sé, 4 semanas, 5, 6 semanas. Ok, fíjense que esto es casi que lo último que les traigo y que quiero presentarles. Me pareció muy importante que veamos estos datos. Acá está graficado más o menos la mortalidad por neumonía en Guatemala según sexo y grupo etario. Como ustedes pueden ver, pues las mujeres también se enferman, ¿verdad? Pero se mueren menos, o sea, se mueren menos que los varones.
Eso se reproduce en muchas condiciones, pero en la edad temprana y en los últimos años de la vida incrementa muchísimo la mortalidad por neumonía en nuestro país. ¿Qué pasa cuando vemos población de acuerdo a su nivel educacional? La tasa de mortalidad reportada hasta el año 2020, si no recuerdo mal que ese es este dato, o 2018, la tasa de mortalidad total por neumonía en nuestro país era de 41.75, o sea, por 100.000 habitantes. Esa es nuestra tasa de mortalidad. Se mueren más los varones, miren, 45 versus 38 en el caso de las mujeres. Pero si vemos por nivel educativo, vean la gran diferencia que hay acá. Sin educación formal, o sea, pacientes que de repente ni saben leer y escribir, la tasa de mortalidad en ese contexto es casi de 140 por 100.000. Y si nos vamos a posiciones directivas y gerenciales, no llega ni al 5, o sea, 4.48 por 100.000. Incluso si vemos solo el hecho de, por ejemplo, en ocupaciones elementales, trabajos básicos, ayudante de albañil, ayudante de camioneta, lo que quieran, 130 por 100.000, y ya con una ocupación técnica, digamos, ya un trabajo más formal y que requiere más entrenamiento, 15 por 100.000. O sea, aquí esto denota, y se da en todo, pues en todos los países del mundo, no digo que solo en Guatemala, pero aquí en nuestro país la diferencia es abismal entre las diferentes condiciones o estratos socioeconómicos y educativos también. Y acá, fíjense que este dato me llamó muchísimo la atención. ¿Cuál es el tipo de atención sanitaria que reciben nuestros pacientes antes de morirse por neumonía por departamento? Los pacientes que viven aquí en la ciudad de Guatemala, casi el 90% tienen atención médica antes de morirse, sea en casa, sea en hospital. Y pues solamente como un 12% no tienen ninguna, 15% está aquí, 15% no tienen ninguna. Pero en el resto del país, en todas las áreas digamos, rurales o el área del interior del país, la atención médica aquí, miren, solo el 10% en Alta Verapaz, 7% en Baja Verapaz. Chimaltenango, que está ahí nomás, o sea, de repente nos vamos a comer allá a Tecpan, pero miren, ahí cerquita, donde vamos a desayunar, solo el 27% tiene atención médica antes de morirse y el 70% ningún tipo de atención. Y eso es una situación que se da en todo el país. Entonces, si quieren profundizar un poquito más en este análisis, pueden buscar esta referencia del doctor Alejandro Cerón. Está en la revista de análisis de la realidad nacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y lo pueden bajar gratuitamente de este enlace. Pero miren, la verdad es que es llorar sangre, y lo peor es que no se ve por dónde esto pueda mejorar. La verdad que está difícil. Yo lo ignoraba, fíjense, lo ignoraba, pero existe un Día Mundial contra la Neumonía que es el 12 de noviembre, ¿sí? Aquí hablan de la prevención, lavar las manos y todo, pero hay un dato muy importante. Podemos evitar o prevenir neumonías, doctores y doctoras. ¿Cómo? Con la inmunización. Los pacientes tienen que vacunarse, los adultos, todos los adultos, tengan o no patología de base, tienen que vacunarse contra influenza todos los años. Ahora también contra COVID. Y si tienen algún factor de riesgo adicional, una comorbilidad, o si tienen más de 60, se tienen que vacunar contra neumococo también. Nosotros, de hecho, aunque no tengamos enfermedades de riesgo, como somos personal de salud, también nos debemos vacunar contra el neumococo. Los que no estén, los invito a que se vacunen, porque van a prevenir enfermedades en su caso, mejor dicho. Entonces es prevenible. ¿Qué medidas podemos adoptar además del antibiótico? Bueno, mejorar la nutrición, mejorar el drenaje de secreciones, un ambiente más limpio, o sea, todo eso son parte después de todas las medidas adicionales que uno puede adoptar con sus pacientes para que evolucionen bien. Porque al final, si el paciente se complica, digamos, se hace sepsis, se hace un empiema, se hace un absceso, no qué sé yo, entonces obviamente su porcentaje o su probabilidad de muerte es mucho mayor, afectando evidentemente su pronóstico. Con esto termino. Yo les agradezco por la atención y vamos a dar unos minutos para sus comentarios o preguntas si es que las tuvieran.